Hoy quiero, antes de compartir lo que nos toca, el trabajo de hoy, leerles un pasaje de la Biblia. Siempre lo acostumbro, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo número 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5, 17. Este es el pasaje del día de hoy, hermano, que nos va a tener concentrado y vamos a hablar de transformación. Estoy seguro que les va a gustar. Bien, transformación, hermanos, ¿qué les da una idea? Aquí tenemos una imagen, una oruga que sale de su capullo y se convierte en una mariposa. Es como en el griego, esto se llama metamorfosis. Metamorfosis es una palabra compuesta. Meta en griego significa cambio y morfos es forma. Entonces, metamorfosis es un cambio a través de un proceso de la forma. Arrepentimiento es una palabra parecida que significa metanoia. O sea, meta es lo mismo, cambio, y noia es mente, cambio de propósito, una nueva persona. Tal vez la misma físicamente, pero es una persona completamente diferente, porque es una persona que queda en una transformación. La transformación, hermano, es morir. Es inevitable no morir para poder llevar fruto. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Pero separado de mí, nada pueden hacer. Me disculpan con el can, pero bien, espero que pronto quede en silencio. Si nosotros somos partes del sarmiento, la vid es el árbol de uvas. Y el árbol de uvas crece y tiene ramas. Las ramas dan las flores y los frutos. Si una rama se separa de la planta, entonces no puede llevar fruto porque está separado. Entonces, muchas veces tenemos que llevar fruto y no podemos estar separados de la planta. Pero para que podamos estar unidos a la planta, tenemos que renunciar, hacer un cambio en nuestra vida para que podamos estar injertados, hermano. Yo creo que ustedes saben lo que significa el injerto. Es que hay un árbol y cortan una rama de otro árbol y lo injertan en uno nuevo, en otro árbol. Y así es que esa rama adquiere vida a través de la savia de la nueva planta. Recordemos que la transformación es morir, es como cortarnos de un árbol y conectarnos a otro. Y eso es morir prácticamente para vivir. Porque parte de ser transformados es la necesidad de restaurar la imagen perdida que tenemos de Dios. Nosotros tenemos una imagen, creo que hablamos en la clase pasada, que tenemos la imagen de Dios, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, a través del pecado, nosotros prácticamente hemos perdido esa imagen. Dios es amor, pero nosotros tenemos una tergiversación del amor de Dios. Conocemos otros amores, otros conceptos, pero no el concepto de Dios. Entonces, a veces sin darnos cuenta, nosotros es como que extrañamos esa imagen, porque nos imanta a veces las cosas de Dios. El pecado nos llama, pero también nos llama al Señor. Somos parte de Dios. Y al ser parte de Dios lo reconocemos. Hay cosas que son buenas. Y como dice el poeta mexicano, hay rasgo de maldad en el virtuoso y hay rasgo de virtud en el malvado. Es decir, hasta en las personas más buenas hay algunas cosas malas y hasta en las personas más malas hay algunas cosas buenas.
Sin saber, añoramos la imagen perdida. La restauración requiere una disciplina diaria. Pablo sufría como mujer en parto por la iglesia. A Abraham le tomó décadas alcanzar una buena imagen. Es decir, cuando nosotros vamos conociendo a Dios, comenzamos a experimentar un cambio. Y esa restauración requiere una disciplina diaria. Y usted sabe, como decimos, cuáles son sus males. Y usted tiene que trabajar en los suyos, pero los suyos no son los míos. ¿Y por qué es importante la restauración? Porque vamos a ir a buscar un hijo de paz. Pero ese hijo de paz va a ver en nosotros a Jesús y va a ver cómo estamos haciendo cambio en nuestras vidas. Si estamos preocupados por la evangelización, por la adoración, estamos preocupados por la santidad, por la enseñanza, por todo lo que Dios requiere que hagamos, entonces eso debe ser algo diario en nuestra humana existencia. Y una de las cosas como morimos, hermano, es que debemos de vivir como el cordero y ser un cordero. Nosotros posiblemente no tenemos mucha cultura con los corderos, pero es imposible, hermano, sobrevivir como cordero en medio de lobos. ¿Por qué es imposible? Porque estás hablando de que no es tan fácil, hermanos, vivir siendo un cordero y los lobos al acecho. Los lobos van a atacar al cordero, los corderos van a huir. Dios hace que lo imposible sea posible. Si Dios dice que vivamos como cordero y ser un cordero, nos preguntamos nosotros, ¿por qué Dios no nos permitió ser lobos? ¿Por qué Dios no nos permitió ser, de alguna manera, como por decir algo, un león? Nos dice que nosotros seamos seamos corderos, y que nosotros entremos a predicar en medio de los lobos. ¿Qué idea tiene usted de esto, hermano y hermana? ¿Qué idea tiene? ¿Qué querrá decir Dios que vivamos como cordero y seamos cordero? Y que en medio van a estar nuestra vida alrededor muchos lobos que vienen contra nosotros. Si vamos a vivir entre los lobos, pues hay un costo, hay que vivirlo, hay que pagar ese costo. Lucas 10:3 dice, vayan, yo os envío como cordero en medio de lobos. Y imagínense, cualquiera de nosotros diría, Jesús, ¿estás hablando en serio? ¿Cómo me vas a enviar en medio de lobos? Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces preguntaríamos nosotros, dime Jesús, ¿cómo? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo no puedo tener temor? Todos tenemos miedo a la muerte, hermano. Todos tenemos miedo al ridículo, al fracaso. Todos tenemos miedo a no poder lograr las cosas. Y si Dios dice que nos envía como corderos en medio del lobo, pues tenemos que hacerlo, pero estamos en incertidumbre, estamos con miedo. Y después Dios nos dice, no tengan miedo si matan su cuerpo. Entonces estamos peor porque nadie de nosotros quisiera morir físicamente. Y aunque Dios nos rescate en el alma, bueno, pero nos da miedo. ¿Cómo es que realmente vamos a ser corderos? Los discípulos lo entendieron y lo aceptaron. Pedro y Juan vivían sin temor. Leamos este pasaje en Hechos capítulo 4, versículo 18. Entonces los llamaron y les ordenaron terminantemente que no hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero respondiendo Pedro y Juan le dijeron, juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, ahora sí tenemos una idea más clara de lo que es vivir como cordero. Otras personas dirán, ya aburrí vos, para vos siempre sos pura Biblia, todo es Biblia, todo es Biblia, todo es Biblia. Ya aburren. Y posiblemente esa será una manera de cómo enfrentarlo
cómo enfrentan los lobos al cordero, haciéndoles callar, que no enseñen de Dios. Estás arruinando el negocio, le decían al apóstol Pablo cuando enseñaba a aquella persona que tenía espíritu de adivinación. ¿Cómo lograron entonces los apóstoles ser corderos? Bueno, algunos hasta la muerte, hermano. Esteban muere en paz ante sus enemigos. Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un hombre que se llamaba Saulo. Imagínense, hermano, y quiero resaltar acá, quiero resaltar que acá dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y tuvo que morir. El primer mártir cristiano prácticamente vivió como cordero en medio de lobos. Versículo 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Cómo obtuvo Esteban ese tipo de paz, hermanos? ¿Qué podemos identificar en Esteban igual que en Jesucristo cuando murió? En medio de lobos, que él clamó y le dijo al Señor: no le tomes en cuenta este pecado. Imagínense a los mismos detractores, a los mismos atacadores, a los mismos que les estaban apedreando. Esteban no pidió un juicio contra ellos, porque posiblemente ellos, algunos, iban a reflexionar y iban a cambiar. Mientras hay vida, hay esperanza. Él solo al final, al mirar la muerte, dijo: Jesús, Señor, recibe mi espíritu. Esa paz, hermano, es difícil a veces obtenerla. Recuerde que nosotros tenemos que buscar hijos de paz. En Hechos 12:1 dice: entonces por aquel tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarlos. Y a Jacobo, el hermano de Juan, lo hizo matar a espada. Ya estamos hablando no solo de Esteban, sino de uno de los apóstoles, Jacobo, hermano del apóstol Juan, que escribió el Evangelio de Juan, el libro de Apocalipsis y primera y segunda y tercera de Juan. Jacobo muere, hermano, por el gobierno en ese turno, que era el gobierno de Herodes, que era idumeo, no era judío, era de Idumea, y Herodes tomó algunos de la iglesia para maltratarlos y a Jacobo lo mató. Y esto pues requiere mucho valor, porque no tenemos que temer el ser asesinado, tenemos que temer a Dios. La fuerza para enfrentar la muerte viene de Dios. Y pregúntese, hermano, usted, hermana, pregúntese, ¿usted le tiene miedo a morir? ¿Puede morir en paz? ¿Podemos morir en paz hoy? ¿Todo está en orden? ¿Quedamos felices porque le hemos servido a Dios? ¿Asesinado? Pues algunas veces hasta tal vez hemos soñado que morimos. Yo frecuentemente, cuando estoy cansado, sueño que me voy como un hoyo, como un abismo. Y en algunas veces sufre mi esposa, porque en esto del asunto del abismo, pues estoy dormido y siento que me voy, y uno levanta las manos y he golpeado a mi esposa. Y una vez la pobre pues hasta llorando porque yo la golpeé por estar soñando. Pero permítanme decirles de que no tenemos que tener miedo de servirle a Dios. No se avergüence. Esteban no temió la muerte porque estaba lleno del Espíritu Santo, como les dije hace unos momentos. Pablo tenía la actitud correcta, aquí en Filipenses 4:12. Sin embargo, él era el Saulo que estaba ahí y que a sus pies se pusieron las ropas de Esteban, el primer mártir cristiano. ¿Cómo trabaja Dios? Esteban dijo, tal vez recordará que hace unos minutos acabamos de decir, Esteban dijo: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y un participante del pecado, de la muerte de Esteban, que era
era ilegal desde el punto de vista de los romanos, porque los judíos no podían matar a nadie, por eso llevaron a Jesús. Por eso llevaron a Jesús ante Poncio Pilato. No podían los judíos matar, condenar a muerte a nadie. Sin embargo, a Esteban sí lo mataron a pedrada. No obstante, él dijo, no le tomes en cuenta este pecado. Posteriormente, hermano, se encuentra un hijo de paz, el apóstol Pablo, que era ese Saulo que había participado en la muerte de Esteban. A veces nosotros no somos los pecadores, a veces nosotros participamos en pecado. El apóstol Pablo tenía mucha actitud correcta porque él fue participante de pecado ajeno. Nosotros no tenemos por qué participar de las obras infructuosas de la carne, hay que reprenderlas más bien. Entonces a veces usted no es pecador, pero usted participa de pecado ajeno. Y no es bueno que usted, ni yo, ni nadie de la iglesia sea participante de pecado ajeno. El apóstol Pablo, después que participó del pecado de la muerte de Esteban, Dios le perdonó ese pecado. Pero él decía en Filipenses 4:12, sé vivir humildemente. Hermano, para no vivir en pecado uno tiene que ser humilde y tiene que reconocer y decir perdón a su esposa, a su esposo, a su hijo, a su padre, a su hermano en Cristo, a su hermano en la carne, a su cuñada, a su suegro, a su suegra, a la persona más difícil en el trabajo, aquellas que son más difíciles de tratar. Si usted le ha ofendido, pídale perdón, viva humildemente. Y a veces la humildad tiene que ver con la pobreza de espíritu, así como tener pocos bienes materiales. Si usted tiene muchas bendiciones o pocas, o tiene bendiciones materiales o espirituales, o tiene pobreza espiritual o pobreza material, entonces aprenda a vivir, cualquiera que sea su situación. Y si tiene hambre o tienes abundancia, dele gracias al Señor. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El apóstol Pablo decía que para servir con todo su ser, sufrir era parte de su ministerio. Saben, yo hoy soy evangelista de una congregación, pero siempre he estado en liderazgo. Y nuestra meta también es llegar a organizar ancianos. Una de nuestras hermanas que está aquí presente, ella está en una congregación donde hay ancianos, aquí en Nicaragua. En Nicaragua hay más de 200 congregaciones y de las 200 congregaciones, solo 3 congregaciones tienen ancianos, o pastores, o obispos, o presbíteros, como queramos mencionarle. Entonces, hay episcopos o obispos solamente en 3 congregaciones. Y todo comienza sirviéndole al ministerio como predicador, como ministro, como evangelista, y el predicador sufre. El apóstol Pablo dice, aparte de todos mis problemas personales y familiares, sobre mí se agolpa la preocupación por todas las iglesias. Y usted dice, pero yo no soy evangelista, pero si usted predica el evangelio, está evangelizando. Y le toca esa parte de su ministerio, el sufrimiento. Y usted tiene que tener la misma actitud del apóstol Pablo, la misma actitud de Jacobo, la misma actitud también de Esteban. Cuando un cristiano dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no tiene la actitud de Pablo. No está apto para sufrir. Entonces, si usted dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no está apto para sufrir, como que es ambivalente esa declaración, porque esta es una promesa de un cristiano fiel. Yo estoy seguro que ustedes son cristianos fieles, pero para poder declarar todo lo puedo en Cristo que me fortalece, usted tiene que estar apto para sufrir. A veces el ser defraudado, a veces el agravio, y lo sufre con humildad. Le dan en una mejilla y usted presenta la otra. Pues permítame que no les estoy viendo el rostro, pero quiero verles el rostro. Y yo estoy seguro que no es fácil, ¿verdad? Que le golpeen una mejilla y brindar la otra. Requiere humildad. Y ahora sí les estoy viendo el rostro, pero
les aseguro de que no es nada afable, no hay algo de decir, o sea, ni que fuese masoquista de estar sufriendo. Viene el ofensor, la ofende, lo ofende, y todavía usted humildemente lo perdona. O si alguien le golpea, entonces le da un golpe o le da una cachetada, una bofetada, dicen en algunos países, usted le da 2 o 3, cuadruplicada, duplicada, triplicada. No es fácil. Si no está dispuesto a sufrir, entonces no puede hacer esta declaración. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hasta este momento, yo creo que ustedes van a decir, esta parte de la clase no me gusta mucho. Aquí los nicaragüenses decimos, tenemos sangre indígena que nos corre por las venas. Y un hermano decía, mire hermano, el cristiano soy yo, el machete no. Así que yo le digo con cuántas papas se hace un guiso. Y es fácil, hermano, o sea, si tenemos sangre y nos enojamos, y 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y uno está, los ojos altivos, las manos derramadoras de sangre inocente, el que siembra discordia entre hermanos. Ahí, hermano, se nos sale el indio. Se nos sale el indio y queremos vengarnos por nuestra propia mano. Un hijo de paz que andamos buscando debe estar primero en nosotros. Nosotros somos hijos de paz. Yo les pregunté en la clase pasada, ¿cuántos de ustedes son hijos de paz? Pues si un hijo de paz busca otro hijo de paz, lo encuentran. Y antes de entrar acá, a Cristo fue claro en que debemos sufrir aún hasta la muerte. Quiero mencionarles algo y quiero verles nuevamente el rostro. Imagínense, hermano, un hijo de paz buscando a otro hijo de paz. Suena, ¿verdad? Un borracho, ¿a quién le busca? A otro borracho. Un ladrón que quiere ir a robar, ¿a quién busca? A otro ladrón. Y así dicen que inclusive los pobres buscan a los pobres y los ricos buscan a los ricos. Decía un hermano hace mucho tiempo, yo no comprendía esa frase, reales jalan reales. Y yo decía, como que no me parece, pero a través de los años he venido observando y analizando y es cierto, todo tiene un imán. Nosotros somos de Dios y tenemos la imagen y Dios nos habla de su palabra y nos imanta. Y ahora nos dicen, busquen hijos de paz. Pero para eso tenemos que ser hijos de paz. Pero a veces no lo somos. Necesitamos entonces buscar esa transformación si no hemos logrado o vamos muy despacio. Si vamos muy despacio, si podemos atraer a un hijo de paz, él se va a conectar porque él ya está trabajado por el Señor. Cristo fue claro, hermanos, de sufrir aún hasta la muerte. De cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí estará también mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y esto es verdad, hermanos. Pregúntese usted en este momento, si usted quiere ganar hijos de paz, usted tiene que también ser un hijo de paz. Usted es una hija de paz. Y usted dice, sí, yo le sirvo al Señor, pero para poderle servir al Señor necesitamos, dice el Señor Jesús, el que ama su vida, la perderá. No ame su vida, ame a Jesús. Él es nuestro defensor, es nuestro libertador. Si aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la va a guardar. Si usted pone en primer lugar los mandamientos de Dios, si usted quiere, como dijimos en el pasaje de la clase anterior, creo que era Proverbio 11:30, ¿verdad? El que es sabio ganará almas. Si usted gana almas, usted está de la mano con el Señor, está feliz el Señor con usted. Y el Señor dice, si alguno me sirve, sígame.
y a donde yo estuviere, ahí estará mi servidor. Usted va a ser privilegiado de estar siempre donde esté el Señor. Y dice, si alguno me sirviere, mi Padre lo va a honrar. Hermano, estamos hablando de que muchos adoramos y eso se llama liturgia. La adoración es liturgia, porque la adoración es el lugar donde nos reunimos, el orden del culto, la cena del Señor, el sermón, eso se llama liturgia, pero eso es en la comunión. Pero ir a predicar, hermano, como dice acá, predicar y dar clases dentro de un templo es un privilegio, no es un sacrificio. ¿Por qué muchos predicadores se queman? Porque a veces solo lo están haciendo dentro de la congregación, en el templo, en el lugar de adoración. Eso es un privilegio. Predicar es un privilegio, pero no es un sacrificio. Sacrificio es salir a buscar hijos de paz. ¿Por qué muchos se queman? Porque descuidan la parte de la predicación de las nuevas almas. Están solamente concentrados en esa parte. Por eso que nos manda Dios a que organicemos las congregaciones, porque los maestros, los obispos son los que se encargan de hacer ese trabajo en las congregaciones, pero cuando no hay obispo, el evangelista no solamente se hace en la función posiblemente de pastor, de anciano, de obispo, también hace la función de diácono, y como dicen algunos, hacen de todo, hermano, y a veces se queman. Pero recuerde que Jesús dijo en Juan 15:5, yo soy la vid, ustedes la rama. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, pero separados de mí nada podéis hacer. ¿Cuántos frutos llevan ustedes, hermanas y hermanos? No importa, aunque seamos como Jeremy Galvez, joven, aunque seamos como Josué Peinado, que son jóvenes, o nosotros los hombres mayores, o las hermanas. Hermanos, ¿cuántos personas hemos podido acompañarlos para que lleguen a la obediencia al evangelio? Familiares, vecinos. Decía el hermano Leonicio, mi prima. Tenemos que pensar que no vamos a llevar pocos frutos, hermano. Tenemos que llevar, como dice la escritura, mucho fruto, mucho fruto. Da gusto, ¿verdad, hermano? Ver un árbol lleno de limones. Imagínese, en su casa usted tiene un árbol lleno de limones. ¿Cómo logra eso? Lo cuida, lo poda, lo fertiliza, le pone su urea, su abono completo, está siempre aportándolo, está tratando de darle oxígeno a sus raíces, y también algunos hasta le hablan y usted está ahí cuidándole, quitándole todas las malezas, todo eso. Está trabajando, hermano. Pero el vecino tiene un árbol de limón y está seco y tiene muchas plagas y no da muchos limones. Y los limones del árbol de su casa son inmensos. Y en cada lugar donde sale una flor hay aproximadamente un racimo de limones hermosos. Y dice, ¿y cómo puedo hacer yo eso? Bueno, trabaje en su vida. Usted tiene que pensar que para poder ser transformado y morir no tiene que tener miedo. ¿Sabe que esto se lo dijeron Jesús a los apóstoles? Los apóstoles eran personas que conocían la ley, eran doctores de la ley, eran escribas, tenían un doctorado en la ley mosaica, en la ley judía, habían estudiado. No, eran campesinos, eran pescadores. Algunos de ellos eran versados, como algunos de los discípulos, eran profesionales, tenían un oficio que tuvieron que estudiar, pero no en la Biblia. Algunos hermanos de los apóstoles fue un sacerdote levita. ¿Verdad que ninguno? Ninguno de los apóstoles fue un sacerdote levita. Alguno fue fariseo, sí, solo uno, el apóstol Pablo. Y por cierto, muy bueno, instruido a los pies de Gamaliel. Pero hermano, era el único. Pero de ahí todos no sabían nada. Y el Señor dice, no se preocupen por lo que van a decir, porque Dios les dirá lo que tienen que decir. Lo que tienen que quitarnos es el miedo, pensando que nosotros lo podemos hacer por nuestra capacidad cognitiva.
por el conocimiento bíblico que tenemos en el intelecto. Tenemos que pensar que si oramos en el Señor y leemos la palabra del Señor y tenemos las herramientas más elementales, hermano, el trabajo se va a hacer. Y usted se va a sorprender de los frutos. Entonces, porque si usted está junto con el Señor, Dios lo va a usar. No importa si usted tiene capacidad, si usted tiene presencia, si usted tiene convocatoria, si usted es hijo de paz, hermano, usted va a usar sus propias características personales para poderle servir al Señor. Porque Él dice, predicar dentro de un templo es un privilegio, no es un sacrificio. Y si a veces nos estamos quemando en las congregaciones, está bien que estemos predicando, pero necesitamos saber de que tenemos que salir. Y si salimos, debemos estar conscientes que Satanás nos va a atacar, hermanos, mental, emocional, social y hasta físicamente. ¿Sabía usted que yo recuerdo, yo tengo 51 años, yo estuve de cumpleaños el lunes exactamente que estaba con ustedes, y yo recuerdo que yo me bauticé de 13 años, pero como a los 17 años, se hizo un debate en una iglesia acá protestante, en una iglesia evangélica, eran apostólicos de la fe en Cristo Jesús, y nos encontramos evangelizando y yo andaba con un hermano, yo andaba de aprendiz en aquel entonces, y llegó el pastor mientras estábamos hablándole a alguien que era miembro de esa congregación. Y el pastor dice, yo quiero que vayan a mi iglesia y nos invitó que llegáramos un grupo. Llegamos aproximadamente como 15. Y dice que pase primero el predicador de ahí pasó a predicar. Y después que pase un pastor de los que están ahí, de la iglesia de Cristo. Y pasó el hermano y comenzó a predicar el hermano. Y después que él predicó la verdad, pues les habló del evangelio. Hermano, el pastor dijo, estos son demonios que vienen, dice, a meterse a nuestra iglesia. Saquemos a esos demonios, dice, aunque sea a la fuerza. Hermano, y mire, y todos los hermanos y ancianos, hombres, mujeres, nos comenzaron a sacar a escobazos y con palos de lampazo, nos tiraban balde, nos tiraban agua y todos salíamos corriendo. Yo recuerdo que yo estaba como de 17 años y cuando miro una ancianita, pero tenía como 80 años, que viene con una escoba a darme, hermano, pero a darme en la cabeza. Yo solo me cubrí la cabeza, pero qué bien que pasó un miembro de su congregación y el garrotazo se lo dio al miembro de su congregación, que se atravesó corriendo y le quebró el palo de escoba y salimos corriendo. Recuerdo esa experiencia como hoy. Y es increíble porque dijo yo, y esta gente está loca. O sea, primero nos invita y después sucedió esto, pero para mí era tan terrible. Yo no pensaba que esas cosas sucedían. Ojalá hubiese recibido una clase como esta, que me hubiesen dicho de antemano, seremos atacados, hasta físicamente. Pues me hubiera dado cuenta y tal vez hubiera decidido no ir a predicar, ¿verdad? Pero si usted sale a buscar hijo de paz, créalo, pero Dios no lo va a dejar. Entonces, la pregunta ¿es usted perseguido por la causa de Cristo? ¿Alguno de ustedes ya ha sido perseguido de alguna manera mental, física, emocional, social, físicamente? Y si sufre por causa de Cristo, ¿en qué forma sufre? La gente se burla de usted, lo menosprecia. En el trabajo lo ponen a un lado. Usted tiene que comer solo por ser cristiano. Su mamá no le habla porque ella pertenecía a la Iglesia Católica y dice, mira, dejaste de ser mi hijo. Traicionaste a la familia. ¿Has sufrido, hermano, por alguna causa del Señor? Y si sale a buscar hijo de paz, también va a sufrir. Pero sabe que tu poder es el Espíritu Santo. Lucas 11:13 dice, pues si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo al quien se lo pida? Y les pregunto, hermanos, ¿quién de ustedes ha obedecido este mandamiento?
¿Quién ha pedido, Señor, dame llenura del Espíritu Santo como Esteban? Lléname, Señor, lléname, como decimos esos cantos, porque quiero hablar sin temor. Y si usted se lo pide, Dios le va a enviar, hermano. Hasta abre las cárceles y lo saca. Hechos 5:19, Hechos 12:11, dice, ahora estoy completamente, Señor, seguro, estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Posiblemente iba a ser muerto, pero Dios, si Dios dice, no se muere Arnaldo, tiene que seguir trabajando, no se muere, hasta abre las cárceles, hermano. Romanos 8:26, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no podemos o no se pueden expresar con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu. El Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la voluntad de nosotros. La fuerza viene de Dios, del Espíritu Santo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Hay algo que Dios no puede hacer por nosotros, hermanos? ¿Hay algo que tú no puedes pedir a Dios porque dudas? Pero no importa, el Espíritu intercede y Él lo pone en perspectiva. Nosotros solo tenemos que ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizarlas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. O sea, este trabajo no se ha acabado. Que algunos no quieren salir de las congregaciones y solo enseñar, dirigir alabanza, estar en comunión, pues sí, eso no es malo. Pero ¿quién es el que sale a buscar hijo de paz? No necesariamente un día, un grupo, un equipo evangelístico. También usted lo puede hacer, como ya hemos dicho en el primer módulo. Pero ¿sabe qué? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama Mateo 28, 18 al 20? ¿Cómo dice la escritura que se llama? Así es como dice el hermano Carlos, la gran comisión. Ni siquiera es chiquita. ¿Cómo se llama? La gran comisión. Hay algo grande en esto. Y si lo hacemos, hermano, esta es una promesa. Pero lo siente usted. Usted quiere ser transformado para poder llevar este mensaje. Entonces, si usted quiere ser transformado, esta es una guerra espiritual para el cristiano. Mateo 6:12, no tenemos lucha contra seres humanos, sino contra poderes, autoridades, potestades que dominan este mundo de tiniebla, contra las fuerzas malignas en las regiones celestiales. No son las personas. Tal vez algunos escuchan a Satanás y nos atacan, pero son porque escucharon a Satanás. Pero el pleito no son con las personas, el pleito no son con las denominaciones, con los pastores, con los sacerdotes, con los monaguillos, no son con los delegados de la palabra, es contra las huestes espirituales de maldad. Y Dios nos ha dado autoridad para vencer. Tú eres Pedro y yo sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ni siquiera las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades fueron vencidas por Jesús en la cruz del Calvario. Él logró tomar el imperio de la muerte. Efesios 2:22, en él también somos edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Efesios 3:16, le pido que por medio del Espíritu, con el poder que procede de su gloriosa riqueza, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por la fe Cristo habite en sus corazones. Pido que puedan ser arraigados, cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos el ancho, el largo, el alto, lo profundo, que es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa todo conocimiento para que sea lleno de la plenitud de Dios. Esto no solamente se logra estando allá en la liturgia, en la adoración. Ahí siente esa conexión con Dios. Pero usted quiere sentir el amor de Dios en todas las dimensiones, salga a buscar hijo de paz, hermano. Transfórmese eso. Los apóstoles encontraron resistencia en todo lugar nuevo que entraron. Mire Hechos 8, 9 al 24, batalla con Simón el mago, un hechicero. Hechos 13, 4 al 12, con Bar Jesús, otro que se oponía.
Hechos 16, 16 al 18, con la muchacha adivina, con una muchacha que pudiéramos decir nosotros que tenía un espíritu, un demonio de adivinación. Hechos 19, 11 al 20, batalla con judío exorcista. Efesios 2, 2 y 6, 11, una guerra espiritual, hermano. Somos enviados a ser discípulos con la promesa que Dios va a estar con nosotros. Y 2 Corintios 4, 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, ¿usted es luz? ¿Usted cree que es luz, hermano? Realmente les pregunto, ¿ustedes creen? Y si creemos, entonces ya Cristo está formado en nosotros, hermano. No trates de ser cristiano, permite que Cristo te convierta en un cristiano. Esto lo dijo el señor Tony Evans. Usted no se convierte en cristiano, yo no me convierto en cristiano. El Hijo de Paz, nosotros no lo convertimos en cristiano. ¿Quién lo convierte en cristiano? Cristo, hermano. Pero necesitamos, como esa mujer con dolores de parto, sufrir en nuestra vida propia lo que es llevar el evangelio a las naciones, la gran comisión. Nadie puede hacerse cristiano, Cristo te hace cristiano. Cristo restaurando la imagen perdida, Gálatas 4:19, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cristo es la imagen de Dios perdida que regresa al ser humano. Cristo es la forma de vencer al mundo. ¿Qué ha vencido al mundo? Nuestra fe. Ahora sí podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos que decirlo con convicción, con seguridad. Soy una nueva criatura. ¿Cómo logró Pablo poder todo en Cristo? ¿Cómo lo puedes lograr tú? ¿Puedes acaso lograr lo que te propones hacer en el nombre de Jesús? Pero sin Cristo, hermano, no podemos hacer nada. Entonces, pídele al Señor. Todo depende de Cristo. Yo no puedo, pero en Cristo sí puedo. Y esa es una confesión que tenemos que hacer. Así que comience por las obras del Espíritu, que no son mías, no son de usted, son del Espíritu. El fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, fe, mansedumbre, templanza, y con estas cosas no hay ley. Busque la santidad, crucifique la carne con sus pasiones, y si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Dios nos va a usar. Cumplamos el fruto del Espíritu. No está en plural, está en singular. ¿Qué significa que esté en singular? No son los frutos. Hermano, yo pregunté y me preguntaron, pero ¿por qué hay varios y no es los frutos? Es el fruto. Es porque tiene diferentes facetas. Es como que hay un arco iris y diferentes colores. Dios se manifiesta de diferentes maneras por medio de su Espíritu en nosotros, en amor, en gozo, en paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Confirme si estas cualidades del Señor están en nosotros, porque ahí está la imagen de Dios, el fruto del Espíritu. Aquí dice, no son tus obras, son las del Espíritu. Tú pones solo tu voluntad. El Espíritu Santo está listo para obrar por medio de ti. ¿Habrá algo que el Espíritu Santo no pueda hacer en tu vida, hermano y hermana? Si puedes, si dejas que Cristo se forme en ti, entonces tienes una muerte inevitable. Mueres como el grano de trigo que cae en la tierra y lleva mucho fruto, si muere. Si estás listo a seguir al Señor, si estás listo a servirle, hermano, Dios solo necesita tu voluntad. El resto te va a equipar, te va a dar las herramientas. Pídele a Dios que te envíe el Espíritu Santo en llenura. Y esto es la oración. Tiene un costo, transformar, morir. Al final, dice el Señor, el apóstol Pablo, perdón, en Romanos 9:3, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Según de Timoteo 1:3 y 4, doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores
con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. El amor por las almas perdidas es una fuerza, una pasión, aún a dar la vida por esas almas perdidas, hermano. Cristo se apartaba a orar en las montañas, Él se iba de noche, Él estaba a solas y a veces necesitamos apartarnos a orar. Cristo quiere que las casas sean casas de oración, los templos. A veces nosotros llegamos al templo, al lugar, al edificio de reuniones, a la capilla, como querramos decirle, pero lo que más hacemos es escuchar mensajes, lo que más hacemos es cantar posiblemente, lo que más hacemos es comunicarnos, tener comunión. Pero ¿cómo dijo Jesús que se iba a llamar su casa? Su casa se tendría que llamar casa de oración. Algunos la convierten en cueva de ladrones, pero la casa de Dios es casa de oración. Aquí hay una advertencia, como cuando le dicen las contraindicaciones. Si usted ora, usted se puede convertir en la misma oración. Usted se vuelve la oración, porque la oración tiene un corazón y la persona llega a ser la oración que ejecuta a Dios. Se vuelve en una sola imagen con el Señor. ¿Qué tanto oras? ¿Usas más tiempo para predicar que para orar? ¿Usas más tiempo para cantar que para orar? La casa del Señor tiene que ser llamada casa de oración. No se dijo casa de alabanza. Hay templos protestantes que le ponen al edificio donde se reúnen casa de alabanza. Pero ¿cómo la llamó Jesús? Se va a llamar casa de oración. Fíjense la iglesia del primer siglo orando en Hechos 4:29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que hablen tu palabra con toda valentía. Y termino, hermanos, acá diciendo, el trabajo del predicador y del siervo de Dios es la oración. Y repetimos, el predicar es un privilegio, hermano. Pero el trabajo del predicador y del siervo de Dios es la oración. Un predicador que no ora está muriéndose. Un cristiano que no ora está muriéndose. Un cristiano, un hijo de paz que no ora está muriéndose. Pero de un hijo de paz que está ganando alma, se está transformando. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de la oración, convirtiéndonos en la oración, pidiendo al Señor, úsame, Señor. Y ¿sabe qué? Creo que a ustedes les dije, yo estuve en negocios y pude identificar de alguna manera a las personas que entraban a un negocio no a comprar, sino a robar. Y los podía identificar. Pero si usted, por ejemplo, tiene otro trabajo y es maestro, por ejemplo, o maestra, y usted dice, ya sé quiénes son los que van a aprender. Porque los otros no ponen actitud, no ponen voluntad. Y la gente se cierra, su mentalidad se cierra y dice, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. En las iglesias usted está escuchando decir a los miembros, no puedo, hermano. Hermano, mire, yo estaba predicando al Señor, estaba trabajando con Hijo de Paz y me dejó mi esposo, hermano, mire, y mi vida se derrumbó, yo ya no puedo, ya no voy a seguir. Hermano, mire, se me vino el problema económico y me endeudé y estoy súper endeudada, estoy súper endeudado. Hermano, ¿usted cree que eso va a impedir que usted salga a predicar el evangelio? Estoy enfermo, hermano, yo no puedo predicar. Conozco un hermano que aquí en Nicaragua es el predicador en una de las congregaciones en el Empalme San Benito y él tuvo una caída y se golpeó la columna vertebral y quedó en una cama. ¿Y saben qué? Le llevan los contactos ahí donde él está y él predica desde la cama. Entonces, ¿qué impedimento tenemos? Se acaba de morir un hermano que era hijo de paz y el hermano le amputaron un pie y dice, yo quiero ir a evangelizar. Y ahí teníamos que andar con él empujando la silla de ruedas. El que quiere, quiere, hermano. Somos nosotros los que ponemos los límites y los impedimentos. Mire, no puedo. Sí puedo. Sí puede. Aquí está la hermana Marcia Chamorro, que ella ya conoce el lenguaje de señas. Y ella nos puede enseñar.
Pero usted dice, no puedo, hermano, no puedo aprender inglés, peor el lenguaje de señas. Si no tiene voluntad, no puede. Pero si usted quiere, tiene que ser transformado.